Bueno, y aquí estamos para hablar de economía, bueno, de todo lo que está pasando y que ha pasado en los últimos días. Claudio Lozano es economista, bienvenido, gracias por venir. Y Mariano Gendra Gijena, además especialista en consumo, transporte. Bueno, para explicarnos un poco también cuál es el efecto, ¿no?, de lo que contamos en números que parecen lejanos, que parecen fríos, en la economía diaria y sobre todo por estas horas, el fin de semana y la semana próxima. A ver, subió el dólar y superó, Claudio, la barrera de los 40 en el día de ayer. Sí, hoy bajó. Igualmente me parece que lo que hay que decir es que todo el proceso que se vivió desde comienzos de este año en adelante, con las corridas de abril y mayo, la corrida cambiaria más reciente, más el acuerdo con el fondo, digamos, el hecho de haber subido el dólar en la magnitud que lo hizo, de ubicarse la tasa de interés en torno al 60%, ¿no?, como referencia del Banco Central. Me parece que esto lo que ha hecho es producir una suerte de shock recesivo en la economía argentina. Es decir, ha situado a la Argentina en un cuadro de derrumbe de la actividad económica, con impactos negativos en materia de empleo, en materia de, obviamente, impacto negativo en materia de deterioro de ingresos, aumento de la pobreza. Y me parece que lo más importante es entender que la medicina que ha adoptado el gobierno para tratar de resolver el tema, en el marco del acuerdo con el fondo, es transformar a la recesión, es decir, la caída de la actividad económica, en el mecanismo de salida y de solución. Es decir, la recesión no es un accidente. La recesión es un objetivo de la estrategia en curso que tiene por objeto que la Argentina importe lo menos posible y consecuentemente pueda, por la vía de parar la actividad, aumentar los dólares disponibles. Vos sostenés que esto no se trata de errores, sino de haber logrado que el salario hoy valga muchísimo menos que lo que valía hace un año. La licuación salarial, la desaparición del crédito, el capital de trabajo, etcétera, etcétera. Esto es un shock recesivo brutal. El segundo dato que me parece que está puesto al orden del día es que el gobierno ha perdido claramente el control de la situación. Creo que lo ocurrido con las definiciones del presidente y el modo en que se comportó el mercado indica que las cosas no están bien. El hecho de estar en el impasse en el que estamos hoy, donde no hay medidas, las medidas esperan al lunes, hay un espacio de negociación sobre un acuerdo con el Fondo Monetario que en realidad todavía no existe y se anunció antes de que existiera. Digo, todo esto indica niveles de desmanejo realmente importantes. Hoy leía que el gobierno se aferra a una ortodoxia económica que ni siquiera le aplica a Donald Trump en Estados Unidos. ¿Coincidís? Bueno, coincido en el sentido de que Donald Trump camina por otro carril. O sea, esto desde el vamos ha sido así. Donald Trump expresa una suerte de reacción frente a la globalización neoliberal, que intenta retomar cierto proteccionismo sobre la economía norteamericana e incluso que coloca en parte el funcionamiento del Estado para levantar la actividad económica. Así que tiene una visión totalmente distinta a la que rige aquí en la Argentina, ¿no? Mariano, y mientras tanto, ¿qué es lo que sucede en el ámbito del consumo o va a suceder en las próximas horas? ¿Por qué? Porque los productos hoy no se sabe cuánto valen. Se habla ya de algunos comercios que están o cerrando, bueno, esperando, reteniendo algún tipo de producto, especulando justamente en cuánto van a aumentar los precios la semana próxima. Bueno, sí, es decir, es la consecuencia inmediata de la descripción económica que acaba muy bien de describir Claudio, es no solamente que es el tercer mes de una recesión muy fuerte y una baja de consumo sustancial, sino que hoy en día no tenemos precios de referencia. Y al no tener precios de referencia, ya estamos viendo, han salido en varios medios de comunicación el día de hoy, nosotros como entidad de defensa del consumidor estamos recibiendo esas noticias, de que los proveedores están suspendiendo directamente la provisión y decir el recambio de los productos porque no tienen precio. Y están esperando al lunes, al martes, al miércoles de ver si hay algún tipo
tipo de definiciones económicas que pueda dar un poco más de previsibilidad. ¿Pero qué aumento se Esto puede es esperar el peor para...? de todos los escenarios. Sí. Es decir, porque primero, hay falta de stock, no puede haber recambio obviamente de productos. El consumidor no sabe si este producto vale 10, 20, 30, porque puede valer 10, 20 o 30, según lo que camina, porque no hay una referencia en absoluto de cuánto es el precio adecuado de ese producto, ese bien o ese servicio. Tercer lugar, ya vemos que se están tomando los mismos comerciantes, están tomando previsión al respecto y ya están generando aumentos. Es decir, vemos por ejemplo que se están anunciando para este fin de semana aumentos en las naftas de entre un 8 y un 10%. Tengamos en cuenta lo que ya se venía y una inflación, acá el economista me podrá decir si es así o no, pero una inflación que hace una semana y media atrás estábamos discutiendo en un 4% para agosto, con una inflación de 3.1 de julio. Ahora, ¿no? Mariano, indudablemente ha cambiado el consumo, el tipo de consumo en la Argentina. Hoy las familias en cuanto a alimentos van a las terceras marcas. Pero sí, no solamente ha cambiado totalmente en cuanto a la elección del consumo de esas terceras marcas, sino también hoy en día se consume por el día o por el día siguiente. Ya ese consumo que se hacía los fines de semana para todo el fin de semana desapareció. Hoy en día se consume o se adquiere el producto para consumir ese día, al día siguiente. La cantidad, o mejor dicho, los productos que conforman la canasta básica se ha reducido muchísimo por parte del consumidor. Menos consumo de carne, más consumo de pastas, el aceite, por ejemplo, que es un producto que tiene un elemento muy dolarizado. 80 pesos la botella de aceite. Imaginémonos ahora cuánto se está yendo, ¿no? Faltas de stock. Esto es, agreguemos además todo lo que son los aumentos que ya estaban previstos en agosto y los que venían para septiembre, bueno, de hecho, el respecto al tema. Claro. Se esperaba para los próximos 46%, 46, 47% el índice de precio mayorista en estos primeros meses. Es decir, 16, 17 puntos por encima de los 32, 33 que hace una semana los economistas preveían que podía terminar el año. Ahora, con dólar a 40 o 30 y pico, bueno, hay que rearmar totalmente las cuentas. Claudio. No, estábamos antes de este último salto cambiario con una inflación en torno a un piso del 35. Bueno, mira. Así que yo creo que existe la posibilidad de llegar al 40 como se llegó en el 2016, pero me parece en relación a este tema de las terceras marcas y del cambio en la composición del consumo y en las características con lo que la conducta que toman las familias, el tema que estamos frente a un golpe distributivo regresivo muy profundo, digamos, el hecho de que en el caso de que ha habido paritarias, han sido paritarias de 20-25% para una inflación del 35-40%, el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, del salario, de las jubilaciones, de los planes sociales y demás, es francamente muy grande, que se agrega al deterioro que ya venían arrastrando desde el comienzo del 2015. Hubo un fuerte golpe distributivo en el 2016, en el 2017 un poco paró la cuestión, pero no recompuso el poder adquisitivo perdido, y este 2018 es un golpe distributivo, es un mazazo sobre el bolsillo de buena parte de la población, ¿no? Totalmente, te doy un dato en este sentido, es decir, la situación de endeudamiento que tiene hoy la clase media baja, es enorme, solamente en ver la mora que hay en el pago de expensas, la mora que hay en el pago de las deudas por tarjeta de crédito, es decir, hay un aumento muy elevado del pago mínimo. Uno de cada 4 vecinos de la ciudad están debiendo las expensas. Exactamente, están debiendo las expensas. Es decir, porque lógicamente la gente quiere, priorizamos la comida, priorizamos el transporte para poder ir todos a nuestros trabajos, aquellos que todavía tenemos trabajo, ¿no? Porque la situación de la caída del empleo ha sido feroz, por supuesto. Entonces, además tenemos la situación que hoy en día va a pasar con una tasa a 60%, eso se aplica directamente a todas las deudas de consumo a través de tarjetas de crédito o tarjetas de supermercados, etcétera. No olvidemos que hoy en día la gente está
está pagando el mínimo, que es apenas un 5% del saldo deudor que uno tenga respecto a esa tarjeta o a la entidad financiera que sea. Y con una tasa del 60 de referencia, más un pico de 25, estamos hablando de tasas inclusive del 120% sobre saldo deudor. Es totalmente impagable. Eso al consumidor, pasémoslo a la pyme. Hoy en día, ¿qué pyme va a salir a tratar de conseguir financiamiento en el mercado? Es imposible. ¿Por qué es imposible pagar? Es directamente, es decir, señores, en 2 meses bajo la persiana. Y a todo esto no vemos nada, no vemos una actitud de parte del gobierno, ninguna actitud y reacción política, que eso es lo que estamos buscando. Bueno, han hecho una presentación del panorama, el estado de situación casi perfecto, ¿no? Desde 2 miradas distintas, también desde la mirada más sobre el consumo. Queremos contarles que hoy a las 10 de la noche tendremos un programa especial aquí en C5N con la presencia de Víctor Hugo Morales, de, bueno, importantes economistas compañeros del canal. Estamos hablando de Julia Estrada, de Darío Gaño, también Julián Guarino, tratando de explicarles, a ver, qué es lo que podemos hacer, ¿no? A corto plazo, ahora, ya, la semana próxima, para enfrentar de alguna manera desde lo económico todo lo que nos está pasando, porque el salario sigue siendo el mismo para muchos argentinos y se hace muy difícil ante aumentos de precios que, bueno, son una constante, incrementos de tarifas y todo lo que se viene para un mes de septiembre, además, con ya una medida de fuerza planteada por la CGT, por las 2 CTA para el día previo, así que de eso estaremos hablando hoy a las 10 de la noche, programa especial con Iván Jagroski. Estaremos acompañándolos en este programa que se llamará Agosto Negro. La verdad que ha sido un agosto negro con indicadores económicos muy negativos. Quería contarlo ahora, ya que están ustedes aquí, indicadores absolutamente negativos y un septiembre que se viene con más aumentos todavía. Por eso, Claudio, yo mencionaba lo de los mayoristas. Los precios mayoristas aumentaron, pero de una manera descomunal, y ya en los primeros días del mes nos decían, bueno, esto se traslada a septiembre. Ahora además tenemos que trasladarle el incremento que se viene por la suba del dólar. Esto es igualmente, así. El tema es tan complejo que en realidad lo que dice la carta de intención acordada con el fondo, más allá de la que están rediscutiendo ahora, es que la Argentina tiene que tener un mercado de cambios absolutamente libre, donde debe abstenerse de intervenir el Banco Central, de manera tal de que el dólar sea el más alto que sea posible. Es decir, que este salto cambiario no es un salto cambiario que no fuera esperable. Ahora, el tema es que eso hunde la actividad económica y coloca a la Argentina en recesión. Y lo que hay por detrás es la idea de que tengamos un dólar alto en términos reales, porque el traslado a precios no puede hacerse, no porque no haya traslado, sino porque no haya mercado. Es decir, que la demora, digamos, los mayoristas cada vez se van trasladando menos a la actividad minorista por la sencilla razón de que te va cayendo la actividad, cayendo el consumo y la posibilidad de seguir trasladándose se hace más complicado. Entonces digo, hay una estrategia que busca que la recesión sea el mecanismo que resuelva el problema de la falta de dólares y el problema de la evolución de los precios. Es una medicina, te diría, es más, el objetivo del déficit cero que está planteado en la carta de intención y que quieren incluso adelantarlo, es un objetivo que en un contexto recesivo y de una economía endeudada resulta absolutamente impracticable e imposible. ¿Cambia algo, un cambio en el gabinete? ¿Cómo? ¿Cambia algo, un cambio de nombres en el gabinete? Yo creo que hay una discusión en ese sentido. Creo que la crisis no es solamente económica, creo que el gobierno ha perdido el rumbo. Creo que no hay nadie que crea, incluso afuera, que el gobierno está en capacidad de hacer un ajuste como el que se está comprometiendo en el contexto de un año electoral. ¿Quiénes van a ser los socios políticos de un ajuste de esta naturaleza? Claudio, ¿los gobernadores van a avalar esto de esta manera? Quiero preguntarte esto, Claudio, un minuto antes de ya despedirte. La CGT anunció un paro el 25 de septiembre. ¿Usted cree que el gobierno va a escuchar a ese paro general que se viene? En septiembre hay 3 paros nacionales. El 12 de septiembre hay paro nacional de la CTA autónoma que conduce Ricardo Peiró y Hugo Cachorro Godoy. El 24 de septiembre hay paro nacional convocado por la CTA de Hugo Yasky, y el 25 paran las 3 centrales. Lo que digo es, el nivel de conflictividad social que despierta esto abre un interrogante respecto a qué capacidad política hay de sostener esto de acá al 2019. No se hizo un ajuste de esta magnitud cuando el gobierno tenía mayor poder político. Hoy, en el grado de debilidad que está, compromete un ajuste que es prácticamente intransitable socialmente.
En este grado de conflicto económico y social que estamos hablando, y vos bien dijiste, no alcanza con cambiar solamente los nombres en un gabinete o nombrar un ministro de Economía que no tenemos todavía a pesar de 2 años y medio de esta gestión, sino que acá lo que se necesita es que el gobierno tome la iniciativa y convoque a un acuerdo productivo, salarial, de precios, con las fuerzas políticas que están en el Congreso, con la CGT y los movimientos sociales, con el sector empresarial. Es ahí donde, a través de un acuerdo en el cual se establezcan estos parámetros de producción, de preservación de la industria nacional, de preservación y adecuación del salario, y por supuesto pautas de inflación, de cuestiones financieras, entre todos esos protagonistas, por supuesto con el Ejecutivo a la cabeza, para eso está el Ejecutivo. Esa es la forma, esa es la medida económica que toda la sociedad estamos esperando. La lógica Acá no sería cambia. suspender el acuerdo con el fondo y abrir una concertación que permita una estrategia económica diferente. Gracias a ambos por haber venido. Por favor. Muchísimas gracias. Y les Muchas recordamos a todos esta noche a las 22 horas, programa especial. Víctor Hugo Morales, Darío Gaño, Julián Guarino, Julia Estrada, Iván Jagroski y yo a las 10 de la noche estaremos aquí en C5N haciendo este programa especial porque fue una semana especial, La verdad sin que lugar sí. a dudas. Fue una semana especial y se vienen semanas muy importantes para el bolsillo de todos los argentinos. Bueno, la idea es esa, ¿no? Cuando uno sabe lo que va a pasar, cuando uno está atento a lo que se viene, bueno, tal vez pueda hacer frente de una mejor manera y esa es la idea. Agosto ha sido tremendo. Y para el mes de septiembre se vienen medidas de fuerza, pero también se vienen aumentos importantes. Nos vamos.